Y en esta ocasión, una nota que me parece muy interesante desde muchísimos puntos de vista es una nota que se le hizo al actual presidente de la Asociación de Criadores Hampshire Down del Reino Unido. En ese momento vino como jurado a la Argentina, estamos hablando en el marco de la Rural de Palermo, y hemos conversado con él. Agradezco por supuesto a Juan Portela, quien hizo de intérprete, de traductor, para poder entender y poder tener esa ida y vuelta con el señor Adrian Randall, quien nos comentó sobre lo que vio en el Hampshire argentino. Muchas veces se habla del biotipo argentino como el tercer biotipo que hay, y por supuesto detrás del Reino Unido y de Nueva Zelanda, y por eso hemos conversado con él, para que nos cuente, por un lado, qué es lo que vio en la jura, y por otra parte, para que nos cuente cuál es para él lo que está observando del Hampshire argentino, el Hampshire Down argentino. Así que aprovecho también para agradecerle a Dolores Brandi y a Lucio Brandi, que también facilitaron, y a Fernando Sáez Valiente, presidente de la Hampshire Argentina, que hicieron posible esta nota con quien fue, como les decía, el jurado en la Rural de Palermo, el señor Mr. Adrian Randall. Me encontré con un grupo de Hampshires excepcionales, no solo en cantidad, sino en calidad. Muchos de ellos estarían habilitados para concursar en otras partes del mundo, excepcionales, sobre todo los 3 mejores de los machos y de las hembras, y eso muestra el futuro que tiene Hampshire Down en la Argentina. Hablemos de la hembra ganadora. ¿Por qué elegiste esa? ¿Qué características observaste que la destacaron por encima del resto? Me encantó ver toda la oveja, la borrega, que en realidad tenía una distribución muy carnicera, pero a su vez muy femenina, donde estaba sobre los hombros, sobre las paletas, sobre el lomo del animal. Cada vez que yo me acercaba a ver sus partes musculares, estaban perfectamente desplazadas. Tiene una lana de muy buena calidad y eso muestra la calidad del animal en total. Hablemos ahora del macho. ¿Por qué el macho que se llevó Santiago Nacelo, Don Marcial? Desde el momento que lo vi me pareció que era un animal totalmente correcto, un animal que tenía una característica carnicera de primer nivel, un Hampshire Down moderno, muy largo, muy competitivo, muy capaz de mejorar rodeos de pedigree y rodeos comerciales, y eso me hizo elegirlo por sobre los otros. ¿Cuán difícil fue la elección y cuál fue la más difícil, los machos o las hembras, y por qué? En machos y en hembras tuve que tomar decisiones que no fueron fáciles, sobre todo en los machos, que los dos animales, el campeón y el reservado, estaban muy cerca. Pero al final hubo que decidir por uno y me decidí por el de Santiago. Y en hembras estaba más destacada la hembra que ganó de la reservada, pero de cualquier manera esas 3 hembras de las más importantes brillaron para mí y eso fue lo que me hizo decidir por ellas. ¿Cuál sería la sugerencia para carneros en general que habría que incorporar? ¿Qué características hay que ir destacando para llegar a un biotipo que considere el más apropiado para mejorar en Argentina? La idea sería cómo desde el Reino Unido se pueden incorporar carneros que tienen mayor masa muscular en el lomo y en los cuartos traseros, que eso agregado a las muy buenas ovejas que hay acá haría un despeje y un despegue de la genética argentina, aún más con el buen nivel que tiene. ¿Qué podemos hablar de la cabeza de los Hampshire de acá? ¿Representan el Hampshire británico las cabezas que viste? Las cabezas eran muy correctas. La verdad que si uno mira la cabeza que elegía en la gran campeona, ve que para mí era importante y que la mayoría de las ovejas campeonas tenían una cabeza correcta para el estándar de la raza. ¿Cuál es el peso ideal de un carnero superior? Si miramos los animales que elegí en los 3 reservados, en el campeón, el reservado y el tercer mejor macho, vemos que estuve muy conforme con ese tamaño, que en realidad ni demasiado gordos ni demasiado chicos y que van a poder trabajar muy bien en rodeos comerciales y en pedigre. Siempre está insistiendo mucho en que estos animales pueden trabajar en ambos lugares. La producción es carnicera y lo que aportan de peso tiene que ser un peso adecuado, más de carne que de grasa, ¿no? Si se pudiera llevar animales para Reino Unido, ¿el gran campeón macho o la gran campeón hembra? Desde el comienzo me llamó muchísimo la atención la hembra. Sin duda me llevaría la hembra y de hecho mi hijo me llamó y me preguntó si no podíamos comprar embriones de esa hembra porque nos pareció súper importante.
Estuve viendo otras razas, estuve viendo razas antiguas en el Reino Unido como la Romney Marsh, como las Lincoln, y además quiero decir que igual sigo pensando que las Hampshire son, para el propósito que cumplen, las más adecuadas, y fue interesante ver que hay muy buena calidad de ovejas, no solo en Hampshire, sino en otras razas. ¿Estamos en condiciones de seguir haciendo intercambios? Estuvimos ayer en la Embajada Británica intentando potenciar los intercambios porque hay mucho interés desde Argentina y desde Reino Unido para hacer un intercambio de genética. De hecho, cuando vuelva voy a intentar hablar con otros productores para juntar un grupo de carneros que puedan permitir la extracción de semen como para eventualmente importar ese semen a Argentina.